Héctor acá con nosotros, pues el Señor. Así es, hermano, que no sé si alguien trajo ofrenda, vamos a recoger una ofrenda. Amén. Gloria a Dios. Si alguien trajo ofrenda, hermano, más bien pase allí y vamos a dar una ofrenda. Vamos a dar una ofrenda. Bendito sea el Señor. Aleluya. Cante uno usted, hermano. Aleluya. Aleluya. Santo. Cante. Aleluya. Ahí está, ahí está. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. La dulce presencia de Dios está en este lugar. Aleluya. Porque alábele. Goces, hermano. La dulce presencia de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo sobre su iglesia se va a derramar. La dulce presencia de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo sobre su iglesia se va a derramar. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Si quieres sentir también como yo la presencia de Dios, levanta tu mano, abre tu boca y alaba al Señor. Si quieres sentir también como yo la presencia de Dios, levanta tu mano, abre tu boca y alaba al Señor. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Si quieres sentir también como yo la presencia de Dios, levanta tus manos y abre tu boca y alaba al Señor. Si quieres sentir también como yo la presencia de Dios, levanta tus manos y abre tu boca y alaba al Señor. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Aleluya. Bendito Dios. Así alabamos al Señor, hermano. Gloria a Dios. En este lugar, bendito sea el Señor. Así es, hermano, que bendiciones a todos. Hasta aquí mi tiempo y gracias a Dios, ¿verdad? Por esta linda oportunidad que me ha dado de poder, ¿verdad? Compartir las alabanzas con ustedes, hermanos, para que juntos demos alabar al Señor. Y al perdón también por poner la confianza en nosotros. Y bendito sea el Señor que yo pudiera compartir estas alabanzas con ustedes también. Dios les bendiga y mi hermano Héctor con nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, Dios les bendiga. Aleluya. Dios les bendiga grandemente en esta preciosa tarde que el Señor nos ha regalado ahora. Gracias que estamos en la casa del Señor, en la casa de oración. Hemos venido a adorar. Hermanos, gracias que nosotros estamos aquí, pero que muchos no lo han logrado. Otros ya tiraron la toalla. Y así el caminar del cristiano es así. Muchos en el camino van a quedar. Es igual cuando va a la guerra, muchos soldados salen de la base militar, pero cuando regresan a la base militar, muchos de ellos quedaron en el campo de combate. Y así también el caminar del cristiano es igual. A través del caminar
muchos se van a caer y no se van a levantar. Y muchos otros caen, pero a palos, pero se levantan y siguen adelante. Porque es importante, hermanos, que nosotros como cristianos logremos esas promesas que hay en la Biblia, esas promesas de vida eterna que hay adelante, que en este mundo tendremos tribulaciones, tendremos de todo, pero hermanos, lo que hay al final de este camino es mucho mejor que lo que en este mundo nos ofrece. Y vemos en el caminar del cristiano que muchos cristianos avanzan, y yo siempre me he hecho esa pregunta: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? El por qué un cristiano se aleja del camino. ¿Cuáles son las razones que lo hacen tirar la toalla en este camino? Hermano Marvin va a ser mi lector ahora. Listo. Aleluya. Cualquier cosa los hace tirar la toalla. ¿Por qué? ¿Qué está pasando en la iglesia del Señor hoy en día? Porque lo que está pasando, hermano, no es normal. Y a día vengo yo trabajando en un estudio. Quise hacer un estudio y le puse a este estudio 7 causas o 7 razones por las cuales un cristiano abandona el camino del Señor. Y esas razones son variadas, son muchas las razones, porque hay cristianos que están fundados en la roca, pero hay cristianos que están fundados. Cristo mismo puso 2 ejemplos. Uno fundado en la roca, otro fundado en la arena. Y vino a los 2 le vinieron tormentas iguales, pero el que estaba en la roca permaneció firme. Pero el que estaba en la arena dice que no permaneció y cayó cuando vino la tormenta. Y eso es precisamente en el caminar del cristiano, que a cada uno de nosotros nos van a venir tormentas, porque Cristo nos los prometió una vida sin problemas. Cristo dijo que en este mundo tendremos aflicciones, tendremos problemas, tendremos muchas razones para problemas que pasaremos, pero con todo y eso Cristo les dijo a sus discípulos: pero no se preocupen, porque yo he vencido al mundo. Porque Cristo ya venció. Entonces nosotros solo tenemos que seguir el camino y seguir caminando, seguir batallando, así como el soldado que al final de esa batalla han caído muchos atrás de él, pero él sigue peleando, aunque está herido, botando sangre, pero este soldado sigue con la arma empuñada, sigue adelante, porque él sabe que ya es la última batalla, y nosotros, hermanos, estamos en la última batalla ya, porque la venida de Cristo es eminente, las profecías se están cumpliendo. Gracias, hermano, que no me dejo en el desierto. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y lloramos al Señor? Gracias, Señor amado. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este precioso día, Señor, que hoy nos has dado, por este gran privilegio que me has permitido de llevar tu palabra. Gracias te doy, Señor. Gracias por este precioso momento, Señor. Gracias por permitirnos llegar aquí a reunirlos libremente, Señor, sin temor a represalia, por caminar por las calles, Señor, libres, sin que nadie nos diga nada, Señor. Gracias te damos por eso, que en este continente somos libres de predicar, de anunciar las buenas nuevas, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Ayúdanos, Señor, para que cuando vengan esas pruebas difíciles, nosotros podamos permanecer firmes, que seamos cristianos fundados en la roca, Señor, y no cristianos fundados en la arena, Señor. Así, Padre, bendice a tu pueblo santo que ha dicho presente hoy en este lugar, y a aquellos que no pudieron venir, Señor, te pido los ayudes, los bendiga, Señor, y les dé fuerza, Señor, si es que no la tienen, Señor.
Gracias te damos, Señor. Así te pedimos también, Señor, por la salud de un guerrero tuyo, Señor, de un hombre combatiente, Señor, de un hombre que ha luchado, Señor, y sigue luchando, Señor. En tus manos los ponemos, Señor. Este hombre es un guerrero, Señor. Es un guerrero de tu reino, Señor. Te lo pedimos por él, Señor. Levántalo, restáuralo, Señor, para testimonio tuyo, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Como decía, hermanos, estos momentos que estamos, los cristianos, se hizo un estudio que dice que los cristianos que están en el Medio Oriente y los que están en estos países que son perseguidos, dice que estos cristianos, dice, son capaces de hacer por cualquier cosa por tener la Biblia, por irse a congregar. Son capaces de hacer cualquier cosa, de reunirse y nada los detiene. Son cristianos, dice, que a pesar de que están donde son perseguidos, dice que estos cristianos no tiran la toalla por nada del mundo. Pero en el continente que nosotros vivimos, los cristianos dicen que hacen cualquier cosa, pero no leer la Biblia. ¿Qué pasa con los cristianos de este continente donde nosotros estamos hoy en día? Nos hemos acomodado. Si aquellos hombres que están en el Medio Oriente se reúnen en cuevas, en sótanos, y a pesar de que ellos saben que si los descubren, los van a matar. Pero dice que estos hombres no renuncian al camino que han decidido tomar. Pero ¿por qué nosotros en este continente en el que vivimos cualquier cosa nos hace renunciar? Dice que en Inglaterra, dice que hay iglesias que se están cerrando, no porque no puedan pagar el local, sino porque no hay cristianos que vayan ya a esos lugares. ¿Cuál es la decadencia? ¿Qué es lo que nos está estorbando a nosotros para poder seguir el camino? ¿Qué nos detiene? Hermanos, Dios ha permitido que en este continente que todavía tenemos libertad nosotros seamos libres para reunirlos, pero también Dios no ha permitido una persecución aquí porque sabe que al venir una persecución la mayoría renunciáramos al camino del Señor porque no estaríamos dispuestos a pagar el precio como lo están pagando los hermanos del Medio Oriente. ¿Qué es lo que está pasando con la iglesia del Señor en este continente? Porque los hermanos que están en el Medio Oriente, ellos sufren persecución. ¿Sufren por qué? ¿Porque son malos cristianos? No, hermano, no. No. Estos hombres sufren porque han decidido seguir a Cristo y ellos no están dispuestos por nada a renunciar al camino que han decidido tomar. Yo quiero empezar con un versículo para que después me ayude el hermano Marvin. Dios santo. Aleluya. Quiero que vayamos un versículo muy conocido por todos. Primera de Pedro. Gloria a Dios. Y el siguiente que usted me va a leer, hermano Marvin, va a estar en Génesis 4. Le digo el versículo después. Pero quiero que leamos este versículo y el primer punto de este estudio que yo traje es, el primer punto es ¿por qué un cristiano fracasa? Y el primer punto que le puse es abrir puertas al enemigo. Ese es el primer punto. Y quiero comenzar yo con este versículo, primera de Pedro 5, 8 y 9. Cuando todos lo tengan, lo leemos. Sed sobrios y velad, porque
porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En todo el mundo. ¿Qué significa ser sobrios? Esta palabra me llamó la atención y esta palabra yo la busqué en el diccionario de la RAE, pero el diccionario de la RAE no te da específicamente qué quiere decir esta palabra. Para entender esta palabra en términos bíblicos, tienes que tener un diccionario bíblico para saber qué estaba diciendo Pedro en esta palabra. En el diccionario bíblico que yo tengo, esta palabra ser sobrio dice es tener un conocimiento adecuado de dónde estamos, oiga bien, y dónde está el enemigo. Y saber cómo ataca el enemigo y cómo debemos contraatacar. Hermano, es necesario que nosotros sepamos dónde estamos y dónde está el enemigo. Y saber cuando venga el ataque del enemigo, cómo contraatacar esos ataques del enemigo. Y ese es un problema hoy en día en el cristiano, que cuando le vienen los ataques no sabe cómo atacar el enemigo. Nosotros como cristianos debemos de cerrar todas las puertas, todas las grietas que puedan haber, para que el enemigo no pueda tener entrada, porque cuando en un edificio se producen grietas y en esa pared, esas grietas no se cierran, esa pared se va a ir ampliando hasta llegar al punto que se va a destruir, se va a caer. Entonces nosotros como cristianos debemos de cerrar toda puerta. ¿Cuáles son esas cosas que a veces en nosotros no cerramos? Cuando hay rencor en nosotros, cuando hay envidia, cuando hay todas esas cosas que le abren puertas al enemigo, porque cuando no hay perdón, es otra puerta. Cuando usted no puede perdonar a alguien, es una puerta que usted deja abierta al enemigo, porque el enemigo, él no le va a poner las cosas, él trabaja con las cosas que usted le pone en las manos al enemigo. Si usted le abre una puerta, es ese punto en el cual el enemigo va a comenzar a trabajar con eso. Si usted no puede perdonar a alguien, hermano, usted le está abriendo puertas al enemigo. Cuando usted piensa mal de un hermano, usted le está abriendo puertas del enemigo para que el enemigo pueda agarrarlo por ese punto. ¿Sí? Hermano, la caída de un cristiano no se da de la noche a la mañana. La caída de un cristiano es algo que comenzó así como una grieta en un edificio, se hizo, y como no la cerraron, no la prestaron atención, esta grieta se fue haciendo más grande y más grande hasta que llegó al punto de que ese edificio colapsó. Entonces es igual como nosotros como cristianos, cuando nosotros abrimos una puerta y no la cerramos de inmediato, entonces el enemigo va a comenzar a trabajar con esa puerta que nosotros mismos. Así es que, hermanos, nosotros como cristianos le debemos de cerrar todas las puertas al enemigo. Si nosotros no cerramos las puertas del enemigo, hermano, esos son los puntos en los cuales el enemigo va a agarrar, y por ahí te va a agarrar.
no puedes perdonar. Sí, te dice, ódialo. El enemigo te dice, odia. Y te habla. Y tienes que tener discernimiento para escuchar la voz de Dios y la voz del enemigo. Porque la mente tiene las dos voces. La voz del enemigo y la voz de Dios. ¿A cuál vas a escuchar? ¿Cuál vas a seguir? Tienes como cristiano, nosotros hermanos, no debemos de dar cabida a nada de estas cosas que nos contaminan a nosotros, y esto nos puede llevar a la caída a través del tiempo, porque puede hacer que no vas a caer de hoy a mañana, pero todo esto si permite que el odio entre en tu corazón, esto va a ir creciendo y va a ir creciendo hasta llegar a un punto que te vas a alejar de los hermanos, te vas a alejar de la iglesia. Sé sobrio, dice Pablo. Dice Pedro, sé sobrio, cierra todas las puertas al enemigo. Y otra palabra que me llamó la atención también es velar. ¿Qué quiso decir Pedro con esa palabra? Velar. Mira la palabra en el diccionario bíblico. Dice, estar espiritualmente despiertos, atentos, como dijo la hermana, y alertas, como centinela. Tener discernimiento y estar atentos, estar centinela, siempre velando, siempre en alerta. Un cristiano nunca debe bajar la guardia. Nunca, por mucho conocimiento que tenga de la Escritura, nunca debe de bajar la guardia un cristiano, porque cuando se confía es ese punto que le estás abriendo al enemigo, y el enemigo sabe que ya te confiaste, y cuando menos acuerde te va a poner algo en ti y te va a hacer caer. Mira lo que pasó, léame Génesis 4:7, le dije, capítulo 4 al 7. ¿El 1 al 7? No, el 7 nomás. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Sabes? Dios le dijo a Caín, si bien hicieres, yo te exalto. Pero Caín dio cabida al odio, dio cabida, sintió envidia por su hermano. Entonces le dio cabida al enemigo y no cerró la puerta. Y allí es donde el enemigo quiere agarrarlos. Porque cuando yo le doy cabida en mi corazón a sentir envidia por un hermano, por lo que el hermano está haciendo, tal vez el hermano canta bien, predica bien, o está haciendo cosas buenas en la iglesia, y yo, en lugar de alegrarme, de gozarme porque el hermano está creciendo, yo siento envidia por eso. Entonces yo estoy abriendo una puerta al enemigo. Esas son las pequeñas puertas, grietas, que nosotros como cristianos debemos de cerrar al enemigo y no permitir que el enemigo haya algo para hacerlos caer, hermanos. Nosotros debemos de ser cristianos radicales en cuanto al trato al enemigo. Nosotros no debemos permitir, nosotros debemos de ser, es decir, por decirlo así, violentos con el enemigo. Debemos de ser cristianos que cuando se nos presente sepamos discernir
que eso que está pasando es un ataque del enemigo. Tenemos que estar despiertos, no estar dormidos espiritualmente, porque muchos cristianos, eso es lo que pasa, que está dormido espiritualmente hablando, está dormido, viene a la iglesia, canta, hace todo, pero su mente está dormida espiritualmente hablando. Y no sabe discernir cuando viene el ataque del enemigo. Hermano Santiago. Entonces tenemos, hermanos, nosotros que cerrar la puerta al enemigo. No debemos de dejarle ni una grieta y ser violentos cuando venga el ataque del enemigo y no permitir que el enemigo haya cabida en nosotros. Santiago 1:12, hermano. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Las pruebas van a venir. Las pruebas van a estar ahí. Y dice Santiago, bienaventurado el varón que soporta esto. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado, dice. Hermano, hay tentaciones que a nosotros nos van a venir. Y nosotros debemos de estar preparados para esas tentaciones. La tentación le puede venir de diferentes maneras. A un hombre se le puede presentar una tentación. Una mujer con cuerpo de Coca-Cola. Sí, hay que ser realistas. Allí una chica ahí con cuerpo de Coca-Cola y que aparenta ser buena. Hermano, para uno, hombre que está solo, tiene que tener mucho cuidado con eso. Tiene que estar alerta. Porque el enemigo no te va a presentar allí una ahí que no te guste. Ya sabes cómo. El enemigo te va a presentar una con la cual te pueda hacer caer. Así también a la mujer le va a presentar aquel que va saliendo del gimnasio con su maletín colgado ahí, con sus audífonos acá y con carro del año, y se deja llevar por eso. Hermano, nosotros, un hombre debe de buscar a una mujer que te acerque a Dios, pero no a la cama. Y una mujer también debe buscar a un hombre que le acerque a Dios y no a una cama. Porque el pecado está ahí. El pecado está ahí. Y hermano, decía un hombre, cazador de serpientes venenosas, que comparó igual al pecado. Dice que la serpiente venenosa, lo fácil es agarrarla, pero lo difícil es, dice, soltarla, porque es cuando te va a atacar. El pecado es fácil agarrarlo. El pecado es fácil meterse al camino. Es fácil. Pero el problema es que cuando ya te metiste, el enemigo usa otras estrategias y para que te vayas metiendo más y más. Y cuando llegas a punto que estás tan metido que ya no puedes dejarlo. Y si lo dejas, te muerde. No, ya quiere soltarse, pero ya no puede. Ya no puede. Y sí lo hace, pero va a vengar. No, es peligro. Es peligro, hermano. Hasta de muerte. Peligro hasta de muerte. Había un gran hombre de Dios que estaba en la iglesia. Este varón de Dios era un gran varón de Dios, pero conoció a una chica muy de esas de cuerpo de Coca-Cola.
Y él dijo, yo me voy a casar con ella y estando conmigo se va a convertir. Fue al revés, él se convirtió a ella. A través del tiempo, se comunicó con un hermano que estaban juntos en la iglesia, muchos años después. Y le pregunta el hermano de la iglesia, ¿cómo estás? Económicamente le dijo, bien. Pero mi vida, le dice, es un desastre. Económicamente bien, le dice. Pero mi vida, le dice, es un desastre. No tengo paz, le dice. Esas son las consecuencias. Esas son las consecuencias. Porque es fácil agarrar a alguien de afuera y decir que la vas a convertir o lo vas a convertir. Eso no funciona. Eso no funciona así. Por eso dice Santiago, resistir a la tentación. Por eso, mira, el hermano está bien feliz ahí con la hermana Adelita. El enemigo no puede entrar ahí. Resistir. Cuando vengan estas tentaciones, debemos de estar bien parados, debemos de estar firmes, saber a dónde estamos, porque cuando nosotros lo grabamos en la mente que nosotros servimos a un Dios santo y que ese Dios santo demanda santidad de nosotros, hermano, el enemigo no va a ser fácil que te haga caer. Nosotros debemos de estar preparados para cualquier ataque del enemigo que pueda venir, porque el enemigo te va a atacar cuando tú menos lo pienses. Y por eso es que dice Pedro ahí, que siempre tenemos de velar, siempre tenemos que estar alerta como centinela, cuidando nuestra vida espiritual, porque la vida espiritual no depende del pastor. Nuestra vida espiritual depende de nosotros mismos. Nosotros somos los que vamos a cuidar nuestra propia vida espiritual, porque si nosotros no cuidamos, yo no voy a cuidar tu vida espiritual. Así como cuidas a tu cuerpo, así también debes de cuidar la vida espiritual. Porque en cuanto te duermas y no estés velando, el enemigo te va a hallar dormido. Y cuando quieras reaccionar, ya te metiste. Ya te atrapó. El enemigo es astuto. Porque muchos dicen, el enemigo, Satanás está vencido. No te confíes, no digas eso, porque no es verdad. El enemigo dice ahí que anda suelto. Anda como león rugiente, dice, buscando a aquel que se descuida. Anda buscando a aquel que se descuida. Y son las puertas que nosotros como cristianos debemos de cerrar. Le debemos de cerrar al enemigo. No le debemos de abrir espacio al enemigo. Y no crean que el enemigo hace distinción. El enemigo ataca a todo el mundo por igual. Que porque estás casado no te va a atacar, es cuando más te va a atacar el enemigo. Hermano, nosotros debemos de ser violentos en cuanto a los ataques del enemigo. Debemos de ser hombres y mujeres guerreros, que no caigamos a la primera, que sí, tal vez pueda ser, pero no le va a ser fácil hacerte caer. Tenemos que ser
cristianos que estemos preparados en todo momento, así como cuando un soldado va a la guerra, ese soldado todo el tiempo está con su chaleco, con su casco, con sus botas puestas. Así los cristianos todo el tiempo tenemos que tener las botas puestas para combatir al enemigo en cuanto vengan esos ataques del enemigo, y decirle y cerrarle la puerta en la cara al enemigo, así como cuando llega la tóxica, el tóxico a tu casa y le abre la puerta y ves que ella y se la cierras en la cara. Con la otra, dice. Vámonos. Para envolverse en el pecado, que alguien me diga a mí que porque tiene conocimiento o sabiduría o porque sabe Biblia. Yo tengo ya muchos años de perseverar respecto a lo que estamos haciendo, que quieren que sabe Biblia. He conocido grandes hombres, Sí. grandes hombres de letra, Estudiado. estudiados, sí, gracias, preparados, grandes hombres. Para caer en el pecado no ocupas eso. No. Ahora la gran pregunta, ¿qué ocupas? Mantenerse. Mantenerse firme en la Gracias, hermano. Temor de Dios. Sí. Esa es una de las bases. Cuando hay temor de Dios, Cuando hay temor de Dios, hermano, ese es uno de los meros principios de un cristiano. tener temor de Dios. Pero con respeto lo digo, la sabiduría, la ciencia, Señor, le digo que Como en hay, Efesios, porque mucho, y lo vuelvo a repetir, Héctor, en mis años que yo tengo tengo ya 40 años para el Evangelio y más, ¿verdad? Porque ya con mi esposa llevo más de ser casado, yo fui casado en el Evangelio. amén. ¿Verdad? Entonces, he conocido grandes hombres, varón. 4. Y no que nadie me lo haya contado, me lo haya dicho. He conocido grandes hombres. Y, a ver, y están las equivocaciones de muchos hombres. Y ya que estoy aquí voy a mencionar a uno que allá, Henry se llamaba, hermano Henry, allá como se llama en Massachusetts. ¿Verdad? Él se creía, hermano. No, hombre, él me dijo, ¿cómo va a creer? Me dijo que sabiendo la Biblia, la palabra de Dios, ¿cómo me hablaba, hermano? ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? Y le dijo, mira, hermano Henry, no es todo eso. Mi hijo no lo es todo. La Biblia dice que al principio la sabiduría es el temor. El temor a Dios. Es el temor a Dios. Ahora, dice que sea el principio de la sabiduría, el temor. Entonces, si tienes temor, tienes sabiduría. Tiene sabiduría. Entonces, pero que porque sabes de Biblia y tienes sabiduría, eso es normal. Normal, Una sí. persona se prepare en su estudio, pero eso no lo hace, Héctor, a mantenerse firme en la palabra para no caer. No, señores, eso no. Lo que Hoy- dijo la hermana es sí. temor. Hoy en día, pastor, hay mucha gente bien preparada, No, pues yo no les pero sin temor de Dios. Yo puedo mencionar más hombres que yo conocí, hermano, pero grandes hombres, oiga bien, y cayeron con mujer, como usted dice. 26 Caer en el pecado y 27. envolverse en el pecado, Héctor, eso es lo más fácil. Gracias, hermano. Eso sí que no cuesta. No, Por Dios, no. hombre. Es como un abrir y cerrar de ojos. Eso, hermano. Claro, de allí olvídese. La vuelta, espérala, ya dijo usted. Entonces, hermano, 26 y para mí 27. lo que la Biblia dice es, lo que la Biblia claro enseña, dice, vestido de toda la Armadura armadura de Dios. Y resistí al diablo y huirá de nosotros. Para que podáis. Y ahí estaba, que no tenemos lucha, ustedes saben eso. Sí, Contra sangre o carne, ahí. sí. Eso es lo que la palabra dice. Contra principados, Sigamos, hermano Marqués. Hermano, un minuto. Digamos, yo tal vez no tengo mucho en el Evangelio, ¿verdad? Pero yo también he conocido personas, pero especialmente le voy a hablar de dos íntimos amigos que le voy a decir que yo tuve, que estas personas vinieron al Evangelio pues después de mí. O sea, yo ya estaba, gracias en el Evangelio, y en alguna forma el Señor me utilizó para ganar los dos a ellos para Cristo. Eran jóvenes. Amén. Uno mayorcito que mí y otro menor que mí. Y estas personas, hermano, sí, yo oré, ayuné con esas personas, perseveraban, pero crecieron como la espuma, le voy a decir.
que adquirieron un conocimiento, hermanos, se metían a la Biblia, leían libros. Hermanos, estas personas, los dos, no les miento, se escuchaban como teólogos. Wow. Pero lastimosamente, hermanos, los dos cayeron y ahorita de uno sé porque por acá vive, del otro no me di cuenta qué pasó con él. Agarró un vuelo de aquí, hermano. Yo fui hasta el aeropuerto, hermano. Fui al aeropuerto a encaminarlo. Él se fue con otro hermano. Yo no estaba muy de acuerdo con su partida. Allá se iba a casar con una hija de un pastor del ministerio Elim. Y hermano, no duraron ni un año, hermano, ese matrimonio. Wow. Pero es un hombre que ya lo tenían hasta de supervisor en la iglesia Elim de zona, llegó a ser ese joven. Y líder, Según lo fue que líder, él sabía, hermano, en cantidad, es un conocimiento que le digo, hermano. Y admirosamente, hermano, esa persona, yo no sé qué estragos hizo allá, hermano. Wow. Pero si lo hubiera escuchado, y otro aquí, hermano, antes de que él terminara de desplomarse del todo, yo platiqué con él, lo fui a visitar, me senté con él, le puse en la balanza, mira, aquí está el ministerio, las misiones, porque eso es lo que especialmente él quería hacer, el ministerio Peniel, las misiones. Fue a predicar, hermano, a la central del ministerio. Wow. Solo imagínense el conocimiento que Sí, está ahí, sí. hermano. Pero hoy en día, hermano, ya es papá, pero se comenzó a meter con esta muchachita. No se pudo salir, hermano. Por más que yo traté de ayudarlo y todo, no pude, hermano. Y al fin, hermano, como está hablando el pastor, y sé de otras personas que han estado ahí, hermano. Pero lastimosamente el enemigo se les metió, hermano, los durmió y no se dieron ni por dónde cayeron. De presto, hermano. Y Estaban dormidos espiritualmente. personas con conocimiento, hermano, con Biblia, perseverancia aún en la obra, Sirviendo con todos. sirviendo, hermano. Pero lamentablemente las cosas que suceden. Por eso es lo que es importante, que nosotros debemos de cerrar puertas al enemigo. Somos nosotros los responsables de cerrar todas esas puertas al enemigo. Sí, porque nosotros, hermano Héctor, nosotros tenemos el poder, ¿Sí? ¿verdad? De querer hacer o no hacer. O sea, Así. el poder está en nosotros. Sí. Dios está con nosotros, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte. Decir, no, hombre, ¿verdad? Porque el poder está en mío. No, es cierto, no me conviene, yo estoy viendo lo que estoy haciendo. Un ejemplo, ¿va? Ese es el asunto. Entonces, pero cuando entonces no pensamos en ello, entonces quiere decir que ya nosotros hemos llevado, hermano, ¿cómo es esta palabra que quiero decirle? Con nuestra concupiscencia. Sí, por nuestra propia concupiscencia, y ya no estamos tomando el nivel de control nosotros. Nos dejamos llevar por nuestros propios pensamientos. Ajá, ya nos dejamos dejar por nuestras propias emociones, deseos, porque ya no hay un control en nosotros. Por eso Pablo dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Entonces el dominio. Entonces, y luego le dice, si alguno dice que me ama, guarde. Mis mandamientos. Pero si usted ama a Dios también, usted debe guardar, hermano. Esta es la enseñanza de estos buenos este mensaje. Amén. Sigamos. Efesios 4, 26 y 27. Amén. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Miren, Ahí está. airados, pero no pequéis. Y luego dice esa otra parte, no deis Lugar al diablo. lo que usted está diciendo, no abrir el puerto, darle espacio, tratar de huir, de apartarse, con respeto, y aunque eso me llame la atención y me guste, pero debo de saber que eso me va a hacer un perjuicio, un daño en el futuro. Amén. Pero eso dice, airados, pero no pequéis. No se ponga el sol. ¿Cuántos matrimonios se van peleados a tu cuarto? Se acuestan peleados, uno en el cuarto y el otro en el sofá. Hermano, dice que no te vayas con ese enojo a la cama.
ponga el sol sobre Que no se ponga el sol sobre eso. Airados, pero no pequéis. Hermano, no, la Biblia no está diciendo que no llegue un punto que nos vamos a enojar. No dice eso. Llegará al punto que lo vamos a sentir. Pero mejor, hermano, es quedarse callado. Controlarse. Porque sabe que cuando estás enojado, dices cosas que van a ofender a la otra persona. Ser prudentes. Y debemos, por eso es que dice, no des lugar al enemigo. Porque cuando tú te enojas y comienza una discusión, esto no se va a pagar. Porque tanto tú como el otro, los dos se van a alterar, van a comenzar a discutir más fuerte, y esto puede llegar hasta a consecuencias graves. Y por eso, es como dijo el hermano, hay que ser prudente. A veces es mejor quedarse callado, incluso en discusiones de parejas. Uno de los dos tiene que tomar el control. bajar la guardia. Uno de los dos tiene que... En pareja lo recomendable es, acuérdense, cuando dos personas están enojadas, jamás van a poder arreglar un problema. No se arregla. Tienen que esperar que las aguas bajen, que se tranquilicen ambos para poder dialogar. Y aún así, a veces hay alteración, pero es más tranquilo, sea que sea, o en hombres, parejas de hombres, que hay una discusión, de por sí no se puede arreglar nada, tienen que bajar, que cuando ya está tranquilo ambos, entonces ahí pueden, porque uno no puede... Por eso es necesario que uno de los dos tome el control de la situación. Sí, porque si los dos están en debate, no va a llegar a ningún Si los dos, la mujer va a terminar con el palo de la escoba o con el sartén y el otro con el palo de la escoba. Tiene que haber uno prudente, hermano. Es que es la verdad. Hermano, en las parejas hoy en día, en lugar de haber uno prudente, lo que hacen es acelerar las cosas. Más juego después. Porque ni uno de los dos se quiere dejar. Nadie quiere. Dicen que a la mujer le haces algo y nunca se le olvida. Para que haya paz en un hogar y de que salga. Dicen que a la mujer si le haces algo pasan 10 años y todavía está enojada por eso. Por eso. Todavía le recuerda al marido, mirá lo que me hiciste hace 10 años. Y el soldo del marido que se ha olvidado no se acuerda de eso. No, veas con lujos y detalles. Sí, con lujo y hasta video le ponen. Haz de evidencia. Y esto pasó hace 10 años y todavía está enojada. ¿Sí? Le dice uno, yo creía que ya me había... Celos, reclamos. Hermano, en las parejas, en discusiones, alguien tiene que tomar el control, alguien tiene que ser prudente y decir, mira, ya basta. Y si es la mujer, mejor quédatele callado porque no la vas a callar. No la vas a callar. Y si te quedas callado, más se enoja todavía. Que por qué no respondes. No respondes mudo. No respondes mudo, le dice. ¿Verdad que tengo la razón? Le dice. Hermano, cuando no hay temor del Señor, bueno, voy a hablar, ¿verdad? ¿Cómo le digo? Personalmente, ¿verdad? Amén. Cuando no hay temor del Señor, nosotros las mujeres, pues hablamos mucho. Sí. Pero cuando no hay temor del Señor, si uno le está diciendo algo a su esposo, le está haciendo, por ejemplo, algún reclamo, comentándole algo, yo me di cuenta por otra persona, en vez de que usted me dijera. Sí. ¿Verdad? Por ejemplo, yo, ¿verdad? En el tiempo de antes, Sí. y él tal vez callado, y yo, ¿y por qué no me dijo? Y él callado. Queriendo sacar palabras. Queriendo sacar palabras, y así, y me responde, disculpe. No, a la próxima dígame. Así quedaba yo. Entonces, hoy en día ya esos tipos de situaciones no se dan porque, bueno, no pasa porque Dios te va cambiando. Amén. Dios te va transformando. Son cosas que tú ya no le das cabida, ¿sí te entiendes bien? O sea, te doy igual. Sí. Pero en el tiempo uno sin Cristo hace ese tipo de reclamaciones. Entonces ahí cuando esto puede llevarte a un debate más grande. Porque Amén. ya como aquella persona no te contestó, tu pareja no te contestó, o puede ser verdad viceversa. Ya
contestó, entonces ya tú dices, ay, ¿por qué no me contesta? ¿Por qué no me dice? Y empieza la palabrería. Amén. Entonces ahí es donde puede llegarse el problema y el pleito. Y se sale de control. Sí, pero pienso yo que esto puede darse en una situación, ¿verdad? Sin conocer del Señor. Sí, sin sí. tener temor del Señor. Pero Porque ya cuando Cristo Jesús entra a la vida de un hogar, y esto, ¿verdad? Voy a hablar por mí personalmente, por mi hogar, ya la vida en Cristo Jesús ya no es la misma. amén. O sea, ya no es la misma, ya es todo diferente. Ya es todo diferente porque ya nosotros ya ponemos a Cristo primeramente. Amén. Y sabemos que si nosotros damos cabida a este tipo de situaciones, por ejemplo, serían como pleitos, ¿verdad? Entonces sabemos que eso es un pecado. Amén, ¿verdad, sí. Señor? Entonces se le da cabida al enemigo. Exacto, le estamos abriendo puertas al Se le enemigo. da cabida al enemigo. Entonces no podemos hacer eso. No debemos hacer Sí. eso. Pero, sí, tiene razón, hermana, pero hay en las iglesias hay hombres y mujeres que no han permitido el cambio dentro de ellos. Sí, Por padre. eso yo le hablo. Después me detiene. Por eso yo le hablo, ¿verdad? En lo Sí. personal, en mi hogar. Sí, porque hay matrimonios dentro de las iglesias que en la iglesia son bien santos. Pero en la casa suenan las cacerolas y los platos. No han permitido un cambio. Tienen puertas abiertas y el enemigo siempre los está atacando. Por eso, pastor. Hermano Héctor, yo que el día el sábado, ¿verdad? Por el tiempo lo corté, ¿verdad? Pero me quedaron unos puntos tan importantes. Que uno de los puntos que yo dije, para que un matrimonio sea estable y se mantenga fiel, yo ahí tenía un punto yo, y bíblicamente, ¿verdad? Cuando Efesios 5:21 dice, y lo que dijo el hermano Marvin, usando que esa palabra siempre está en la Biblia. Sí. Uno de las bases fundamentales de un matrimonio es usar este pasaje bíblico. Dice, someter A Dios. los Unos unos a los otros. a los otros, pero dice en el temor De Dios. Entonces, tanto el uno como el otro debe someterse. Tanto la mujer como el hombre. Someterse el uno Al al otro. otro. Pero aquí viene algo. Dice en el temor De Dios. del Señor. Entonces, cuando no es en el temor del Señor, lo que va a haber aquí es una guerra. Una guerra, sí. Entonces, porque no se comprenden, no se entienden. Y no hay temor de Dios. ¿Por qué? Entonces, allí lo que veo que una de las bases principales entonces es que debe haber temor de Dios para que se someta el uno al otro. Y si no hay temor de Dios, ahora viene aquí algo más. Allí yo traía unos puntos bien importantes. Paso número 1, traía yo, tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Amén. Cuando en la mujer no hay verdadero arrepentimiento, o en el hombre no hay verdadero arrepentimiento, a veces está en el hombre y a veces en la mujer. Esta es una lucha y aquí solo la misericordia de Dios puede Amén. Sí. Amén. Bueno, yo voy a explicar en otra ocasión que Nos va a predicar el culto de caballero, pastor. está bien, hermano. Hermano Marvin, segunda de Corintios. Cerramos con este primer punto. Apenas llevamos un punto de este estudio. Un punto, son 7 puntos. Y solo faltan 10 minutos. Como 7, 8 traía yo el día de la dama. ¿Corintios qué? Segunda de Corintios 10, 12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pablo, hablando a los corintios y hablando de él, hablando con todo lo que él sabía, porque no nos atrevemos a compararlos, dice, con otros Que se alaban a sí mismos. que se alaban a sí mismos, y de esos hay muchos en las iglesias. Contarnos, dice Dios. Porque no nos atrevemos a contarnos Ajá, sí, ni a en él. compararnos Ni a compararlos. con
con algunos que se alaban a sí mismos, Ajá. pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y compartiéndose consigo mismos, no son juiciosos. No son juiciosos. Eso es abrir una puerta al enemigo. Y esas son puertas que nosotros como cristianos debemos de cerrar al enemigo. Nosotros debemos de cada día despojarlo de nosotros mismos para que Cristo pueda ocupar el lugar que Él se merece en nosotros, porque hay muchos en las iglesias que son hombres que sí han estudiado mucho, pero que se alaban a sí mismos y tienen de menos a los que creen que no han estudiado. Es que ese es un problema. Entonces esto no se debe de dar en una persona. Entre más estudias, más humilde tienes que ser. Y no debemos de alabarnos a nosotros mismos. Yo, como siempre digo, lo que yo lo sé por la pura misericordia de Dios. Y yo no me alabo, porque yo no sé nada, como dijo Pablo. Yo no sé nada, lo que sé, lo poco, lo mucho que sé, es porque el Señor me lo ha dado. Y yo siempre le digo al Señor, Señor, despójame de mí y lléname de ti. Ayúdame, dame sabiduría. Para yo nunca enaltecerme con lo poco, lo mucho que sé. Y en las iglesias hay mucha gente que porque saben mucho, incluso pastores que porque han estudiado en institutos bíblicos, el cristiano, el miembro de la iglesia, no se le puede ni acercar. No le puede corregir nada. Lo vende menos al miembro de la iglesia, y si quieres hablar con él tienes que pedir una audiencia primero para ir a hablar, y debes de llevar palabras sofisticadas para hablar con él. Y tiene obligación de compartir con el pueblo. Claro, hermano, el pastor, por mucho que haya estudiado, por mucha sabiduría que tenga, el pastor debe ser un hombre accesible a todos. Sí, humilde, hermano. Humilde. Y no solo el pastor, todos, por mucho que sepa, debemos de ser personas humildes. No debemos de vanagloriarlos nosotros mismos, de enaltecerlos nosotros mismos con lo poco o lo mucho, porque lo que sabemos no lo sabemos por nuestros propios méritos, sino porque el Señor nos ha dado la sabiduría para que nosotros tengamos, para que podamos compartir. Yo estoy compartiendo con ustedes lo que el Señor me ha dado a mí. Y ser humilde de corazón, no tener repugnancia. Porque a veces nos comportamos en la iglesia muy bonito aquí, pero afuera tenemos una repugnancia. A veces ni al propio los miembros lo soportamos a veces. Si dicen una cosa, no, pues como que lo activamos y así queremos crecer espiritualmente, no, pues está mejor lo que permitimos alejarnos más, porque no damos frutos dignos de arrepentimiento. Claro, sí. Así es, hermano, nosotros debemos de ser personas humildes. No debemos de vanagloriarlo nosotros mismos. Hermano, este es un estudio bien grande y apenas llegamos al primer punto. Ese es el último versículo del primer punto que estábamos tocando. Y son 7 puntos, parte 1 y parte 2. Ahí va hasta antes, hermano. Es que, hermano, cuando se mete uno esto te vas a un lado y te vas a otro a la escritura. Y esto tengo un mes de estarlo haciendo, pastor. Y el viernes que estuve yo dije que estaba haciendo esto y no lo había terminado. Hermano, nosotros tenemos que ser personas humildes. Nunca enaltecerlos por lo poco que sepamos. No abramos puertas al enemigo. El punto que hemos tocado, el primer punto, es no abrir puertas al enemigo. Debemos de bloquear al enemigo. Tenemos que tener una clave de acceso que solo nosotros la sabemos, y esa clave de acceso no se la demos al enemigo.
Así como a tu teléfono le pones una clave para desbloquearlo, a tu vida espiritual ponerle una clave también. Y que el enemigo no la sepa. Ponésela en clave allí, no sé, un idioma que el Satanás no lo puede entender. Cristo es el centro de la vida de uno. Pues la Biblia, el apóstol Pablo es bastante sabio en esa parte. Amén. Porque a mí me gusta ese pasaje bíblico, un texto donde dice que, porque nuestras milicias dice que no son carnales. No. No son carnales. El hombre que cree que son carnales, que porque tiene la capacidad y lo sabe y lo puede, están perdidos. Está equivocado. Sino que dice que deben de ser poderosas, pero en Dios. En Dios. Para destruir fortaleza. Para destruir toda fortaleza. Toda fortaleza que Toda del enemigo. fortaleza del enemigo que se levanta. Bien. Tenemos que tener. Que la Biblia es bien sabia. Amén. Si hay lo que como hablamos al principio, si el hombre como hasta el día de hoy que llevo tantos años y digo yo, grandes hombres que han caído, pero no es porque la Biblia no nos diga. No nos La Biblia los instruye. Sí, la Biblia es bien clara, pero es uno. Sí, es uno. Hermano, lo que sí es cierto es que debemos de ser gente que estemos velando siempre. Cerremos las puertas al enemigo. Hemos terminado con el primer punto. Ser sobrios y velar. Eso iba a decir yo cuando dice ser sobrio, es permanecer en su juicio. Ajá. En su juicio cabal. Sí, hermano, nosotros. Sí, es ser sobrio, mantenerse centrado, lo que dice el hermano en su juicio. Que nada lo pueda incomodar o mover. O mover, sí. Sí, entonces lo que dice Pablo, que Dios no nos va a dar espíritu allí, no de amor, de dominio, Propio. ahí está. Lo que sí es cierto, hermano, que nosotros tenemos que tener mucho discernimiento, porque la lucha que nosotros llevamos no es con nadie que nosotros podamos ver. Al enemigo, el mundo espiritual es tan real como la silla donde usted está sentado. Nosotros tenemos una lucha. Cuando peleas con alguien que tú ves, pues lo ves. Pero la lucha de nosotros es con algo que nosotros no podemos ver. Porque ese mundo se mueve en un mundo espiritual oscuro. Que está ahí, es real. Que ellos pueden verlo a nosotros, pero nosotros a ellos no. Pero con la ayuda del Señor, nosotros y cerrando las puertas al enemigo, el enemigo no va a hallar entrada en nosotros. Debemos de ser cristianos que seamos violentos en cuanto a los ataques del enemigo, que seamos radicales totalmente, que sepamos discernir bien cuando es un ataque del enemigo y que estemos preparados allí para aventarle, para sacarlo y contrarrestar ese ataque del enemigo, como dice Pablo, que nos pongamos esa armadura, que esa armadura nosotros ya la tenemos. Así es que no debemos de estar dormidos espiritualmente, y ese es el problema de todo aquel que cae, porque está confiado, está dormido, está adormecido, está anestesiado espiritualmente hablando. Y cuando viene el ataque del enemigo, ni lo ve. Ni lo ve. ¿Sí? Entonces, hermanos, puestos de pie, vamos a dejarlo aquí. Solo hemos terminado un punto de este estudio. Quedan 6 puntos todavía. Hay mucho que leer, hermano madre. Tenemos todo el año. Sí, hermano. Seamos sabios. Seamos radicales en cuanto a cerrar puertas al enemigo. No abramos puertas al enemigo, hermanos, porque los que abrimos las puertas al enemigo somos nosotros mismos, quienes damos cabida al enemigo, y el enemigo comienza a trabajar con eso que nosotros le hemos dado, y comienza a caer y comienza a hacer más grietas en nosotros. Cuando acordamos, ya los arrastró. Y cuando caes en el pecado, hermano, es fácil entrar, pero el problema es salir de eso. Lo duro es cuando ya estamos acorralados. Sí. Pues,
Dios te perdona si te regresas, porque Dios te va a perdonar. Él es fiel y justo. Caíste, hiciste lo peor que hayas hecho, pero si vienes a Cristo arrepentido, Él te perdona. Pero el problema es que muchos no hallan el camino de vuelta. Judas entregó al maestro. Judas tuvo oportunidad, pero él fue ante los sacerdotes a entregarles las monedas. Cristo estaba en la cruz. Él tuvo oportunidad de ir a los pies de Cristo y decirle: Señor, te fallé, perdóname. Y el Señor lo hubiera perdonado. Y así es nosotros también, hermanos. Cerremos puertas al enemigo. Entre más puertas cerradas tengamos, y con clave y con doble candado, el enemigo no podrá entrar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por este precioso momento que me diste de compartir tu palabra, Señor. Ayuda a mis hermanos, Señor, que cierren puertas al enemigo, Señor, que no den cabida al enemigo en ningún momento, Señor, que cierren con llave esas puertas al enemigo, y que cuando ese ataque del enemigo venga, Señor, mis hermanos tengan armas para contrarrestar ese ataque, Señor. Danos la fuerza, Señor, porque solo con tu ayuda lo podemos lograr, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Gracias por este precioso día que hoy nos diste, Señor. Gracias por los alimentos. Gracias por todo, Señor. Oh, gracias, Señor. Grandes son tus misericordias cada día para con tu pueblo, Señor. Lo vamos de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Que tu presencia los acompañe siempre, Señor. Y que siempre seamos cristianos, que estemos meditando en tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayuda a mis hermanos, Señor. Aquellos que no pudieron venir, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En paz nos acostaremos esta noche, Señor, y en paz dormiremos, Señor, porque solo tú, Señor, nos hace vivir confiados, Señor. Gracias, Señor. Gracias. En el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Y así nuestro pastor con nosotros. Dios lo bendiga. Amén. Ya nos retiramos solamente para el miércoles. Vamos a dejar al hermano Marvin que nos traiga la palabra del miércoles. Y va a dejar al hermano Enrique que nos cante ahí unos cantitos de oración. Amén. Aleluya. Que ya se prepare. Gloria a Dios. Bueno, esperamos disfrutar. Ese es el otro culto miércoles, como debemos disfrutar. Que Dios lo bendiga, que tranquilo a su casa en paz, hermano, y adelante. Amén. Ya pronto se cree que van a dar la mano Salvador, hermano. Me dijo el muchacho que dijo que posiblemente el fin de este mes 30 están dándole ya la esperanza a él, sí.